Del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, estás aquí en medio de nosotros. Te damos gracias porque nos permites conocer, acercarnos a ti. Hoy, a través del Evangelio, nos vuelves a recordar que tú siempre te acercas a nosotros para sanarnos, para liberarnos, como sanaste, como liberaste a Pedro. Que tú siempre te acercas a nosotros para perdonarnos. Por eso, Jesús, te damos gracias por haberte acercado a nuestras vidas, porque sabemos que eres tú, Dios verdadero, cercano a nosotros. Te pedimos, Señor, que nos concedas siempre ser semejantes a ti en nuestro trato, en nuestra manera de ser y de pensar. Que nos enseñes a ser como tú, que nos hagas nuestro corazón semejante al tuyo, que con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, en la parroquia, donde quiera que nos encontremos, que busquemos siempre dar un vivo testimonio de ti, de tu presencia. Te pedimos perdón por las veces que no hemos sabido dar testimonio, por las veces que hemos defraudado tu santo nombre, por las veces que hemos sido indignos discípulos tuyos. Pero te pedimos que nos des siempre la valentía y la fuerza para ser testigos de tu presencia, donde quiera que nos encontremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Miren, vamos a iniciar esta, ¿ya la tercera o cuarta? Es la tercera materia. Ya llevamos 3 materias. No, llevamos 2. Vamos a empezar el tercero. Vamos a empezar el tercero, digo, vamos a iniciar el tercero. Casi ya nos graduamos en licenciados en Sagradas Escrituras. Nos faltan como 4 años, ¿verdad? 60, 70 materias, pero ahí vamos poco al paso, ¿no? No, miren, yo les sigo invitando a que sean constantes. La mayoría de ustedes son constantes a esto y les felicito. La mayoría de los que están ustedes sigan siendo constantes, ¿sabes? Es una riqueza, esto que tenemos aquí es una riqueza, porque a través de esta pequeña formación que tenemos los viernes, conocemos, se enriquece nuestra fe. Una fe que no crece también en conocimiento, termina siendo una fe también con pocos cimientos. Una devoción, una fe que no se profundiza en el conocimiento, termina tampoco por dar el fruto que el Señor quiere que demos, ¿sabes? En el fondo, esto nos ayuda a acrecentar nuestra fe en Dios, en Jesús. Entonces, la fe requiere conocer, requiere también prepararnos. Los tiempos en los que estamos viviendo nos rebasan por mucho. Y requiere cada vez más de cristianos comprometidos con su fe, con conocimientos verdaderos, con criterios sólidos para dar consejo. El sacerdote ya no tiene el mismo alcance que tenía antes y no tiene que llegar a todos. En realidad eres tú el que está llamado ahí donde Dios te pone a orientar, a hacer luz, ¿sabes? Y yo creo que también sería un pecado de omisión también nosotros no saber dar una respuesta cuando alguien nos la pregunta, ¿sabes? Cuando alguien tiene dudas de cualquier tipo, ¿sabes? De fe, de cuestiones morales, de cuestiones de comportamientos, que nosotros no tengamos un criterio, una palabra certera para orientar a la gente, iluminar a la gente, también es un pecado de omisión, ¿sabes? Vivimos en un tiempo de mucha ignorancia en muchos aspectos de la vida de la fe.
pero estos tiempos requieren cada vez más gente preparada. O sea, de repente pues es cierto, los papás no estudian teología, no estudian, de repente los papás ante los hijos en cuestiones de fe, no hay qué decirles. Y no porque no haya respuestas, y no porque no haya argumentos para afrontar una situación, sino porque a veces no hay el conocimiento, ¿sabes? Ni el interés tampoco por conocer nuestra fe. Obviamente vivimos en un tiempo donde lo que nos interesa pues es comer, sacar una familia adelante, y nos centramos solo en estas cosas. De repente a la gente le cuesta y le da fatiga venir una semana de formación, y no se entiende porque la gente trabaja, tiene un montón de cosas, ¿no? Pero les da fatiga de repente. Y sin embargo, son tiempos que requieren mucha preparación. Por eso les invito a que no, porque cuando faltamos una clase ya nos perdimos de algo, ya no entendemos, y de repente ya no, le vamos perdiendo el hilo a muchas cosas. Escucho una clase y luego después otra clase. No hemos sido tampoco estrictos también para poner un límite, porque no es tampoco la intención en cuestión de faltas y esas cosas. Pero sí les invito a ustedes a que, y a los que no han venido, pues, o que no son constantes, que sí sean constantes. Si es que van a comprometerse, pues, porque sí se requiere, pues, estos tiempos, preparación, se requiere, y también por el bien de ustedes, que no crean, ustedes han crecido mucho en estos meses que llevamos de conocimiento. Entonces, pues sí les invito a seguir perseverando, pues, en esta formación. Miren, los poquitos minutos que nos quedan, pues voy a hacer una breve introducción de esta siguiente materia. Como dice el título, vamos a ver la persona de Jesús en los evangelios. O sea, para conocer a Jesús, obviamente, es a través de los evangelios, a través de la Sagrada Escritura. Jesús es el centro, es el corazón de los evangelios. Jesús es el centro, y es ahí donde podemos conocer a Jesús. Y el objetivo de esta materia pues tiene como primer objetivo conocer qué es. A ver, los evangelios son escritos que hablan de una persona que se llama Jesús. Cada evangelista habla de Jesús con diferentes matices, pero el centro y la esencia es la misma, es Jesús. San Mateo, por ejemplo, habla de Jesús a un ambiente judío, ¿no? Lucas, Marcos, Juan, sus escritos van dirigidos, hablan de Jesús, pero ambientes fuera del judaísmo, mayormente pues, gente con la cultura griega. Por ejemplo, Juan habla de Jesús con elementos y figuras, con elementos, palabras griegas, ¿no? Por ejemplo, él habla del Hijo Eterno, del Padre, ¿no? O sea, habla de conceptos que eran comunes entre la cultura y la filosofía griega, ¿no? Esto para facilitar que la persona conozca a Jesús, siendo fiel a lo que, por ejemplo, Juan vivió con Jesús, ¿no? Sin traicionar nada de lo que él experimentó y vivió con Jesús, y busca cómo transmitirlo, ¿no? Entonces, los evangelios hablan de Jesús, de la persona de Jesús, y a través de ellos podemos seguir conociendo a Jesús. El conocimiento de la persona de Jesús no tiene un límite, porque a Jesús no solamente lo podemos reducir con los conceptos que tenemos, las ideas, o sea, no lo podemos reducir ahí, porque el conocimiento de Jesús siempre está de mano, ¿no? O sea, siempre podemos conocerlo más, y cada vez que conocemos aspectos de la vida de Jesús, te impresiona, llenan tu vida de fe. Por ejemplo, o sea, aspectos que acercándonos a los evangelios descubrimos de Jesús. Por ejemplo, o sea, descubrimos, por ejemplo, que Jesús murió en el tiempo en el que murió como el más malo, como uno de los más malos de su tiempo, como si haya sido un abusador, como si haya sido
un ratero, como si haya sido el más malo. Y esto tiene un sentido y un valor, ¿no? Para que el más malo tenga cabida en el reino de los cielos, ¿sabes? El más malo que pueda existir en tiempo de Jesús pudiera salvarse. Y no solamente en tiempos de Jesús, sino a lo largo de toda la historia, ¿no? Para que todo pecador, por muy pecador que sea, tenga salvación. Entonces, cuando te adentras a conocer a Jesús a través de los evangelios, empiezas a descubrir el misterio y la vida de Jesús. Obviamente a través de los evangelios, es decir, a través del estudio, que es lo que estamos haciendo, profundizamos en el conocimiento de Jesús. Pero no solamente saber cosas de Jesús. Yo puedo saber muchas cosas, entender muchos misterios de Jesús y saberlos y descifrarlos. Pero si yo no tengo una experiencia de Dios, una experiencia de Jesús, pues queda pobre mi experiencia de Dios. Porque nosotros a veces al relacionarnos con Dios tenemos una idea vaga, ¿sabes? Que yo hablo con Dios, yo con Dios. Pero se nos olvida que el puente, la puerta, el mediador para tener el contacto con Dios es Jesús. Jesús que es Dios. Entonces, el relacionarnos con Jesús, el tener un encuentro con Jesús vivo, nos hace profundizar en el amor y en la persona de Jesús. Muchos de ustedes han tenido encuentros con Jesús. Con Jesús, porque Jesús está vivo. Jesús no solo es alguien de la imaginación o un ente del pasado, es una persona que está viva, ¿no? Y quien tiene una experiencia viva con Jesús, le cambia la vida, que fue el caso de San Pablo, que ha sido el caso de tantos santos y que ha sido el caso de tanta gente, ¿no? Que tiene una experiencia con el Señor, ¿no? Que se siente perdonado, que se siente amado, que tiene una experiencia profunda con Dios, con Jesús, con la persona de Jesús, ¿no? Entonces, el objetivo también de esta materia es también generar los conocimientos y fomentar para seguir cultivando el encuentro con Jesús. O sea, ¿cómo podemos conocer que Jesús existe y que resucitó? Con un encuentro con Él. Con un encuentro con Él, ¿no? Y hablar del encuentro, pues es hablar de un tema muy amplio. No solamente se refiere a una sola experiencia, no solamente se refiere a un retiro de 3 días, es algo más amplio, ¿no? Pero que tiene que ver todo esto, ¿no? Hay quienes de repente en una experiencia de oración sienten la presencia de Jesús, que les consuela, que les ama, es la presencia de Jesús. O sea, cuando estás en la oración y te consuela de ese miedo, de esa angustia, es la persona de Jesús, es Jesús el que está pasando ahí, ¿no? Y Jesús actúa de muchas formas, a través de ustedes también, porque probablemente a través de ustedes alguna persona tuvo un encuentro con Dios, probablemente a través de ustedes. Alguna palabra que dijiste, algún gesto, alguna cosa, porque Dios también, Jesús actúa también a través de ustedes, o sea, no más a través del sacerdote, sino a través de ustedes, ¿no? Y la persona también puede descubrir la persona de Jesús, ¿no? Ha habido muchos testimonios de gente que ha tenido encuentros con el Señor, probablemente ustedes también, un encuentro con el Señor, que cambia la vida, que cambia la manera de ver la vida, que cambia la forma de ver la existencia, que cada quien tiene su experiencia con Jesús, y es una experiencia que nadie te la puede quitar. O sea, yo de repente lo comento en las homilías, o sea, yo sé que hay gente, aunque vinieran y le dijeran Jesús no existió, Jesús no está en la Eucaristía, o sea, ¿tú crees que a ellas les va a quitar eso la fe? Obviamente no, porque quien ha tenido un encuentro con Jesús, nadie, fíjense, nadie lo puede cambiar. Una persona que se cambia de religión, de fe, es porque no ha tenido un encuentro con el Señor, ¿sabes? Porque no ha tenido una experiencia profunda del Señor. Quien tiene una experiencia profunda del Señor hasta la vida da, como fue el caso de los mártires y de San Pablo y de tantas gentes, ¿no? Quien ha tenido una experiencia de Dios, eso nadie se lo puede quitar, ¿sabes? Entonces, el objetivo
de este curso, de esta materia, pues es también conocer la persona de Jesús para amarlo más, para poder testimoniar más como verdaderos discípulos suyos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando me toca hablar con personas, siempre le digo al Señor, le digo, Señor, tú habla, tú actúa, tú libera, tú sana, tú eres el que debes actuar. Se me hace curioso porque como Dios en una charla tan sencilla, el Señor les da luces sobre alguna cosa, les da la paz, o sea, yo lo estoy viendo ahí, cómo el Señor actúa, ¿no? Es Jesús, no es un ente imaginario, no, o sea, es Jesús el que está actuando ahí. O sea, en el caso mío como sacerdote, ¿no? O sea, la gente, una señora en una confesión me lo dijo, o sea, yo volteé a verla igual como volteé a ver a la gente, a veces no la volteé a ver porque a veces la gente se siente apenada, sobre todo cuando no está muy en confianza con uno, entonces de repente a veces no volteé a verla, pero volteé a verla, se agarró llorando, dije, no, que hice una mirada matadora o qué fue, o sea, ahí le encargo. Una mirada fuerte, ¿no? Pero me dijo, o sea, me dijo, padre, dice, en su rostro se sentía una ternura, me dio ganas de llorar, sentía a Dios. Yo no sentí nada, pero sé que es Dios, o sea, es Jesús el que actúa, es Jesús. No es nadie más, es Jesús. Entonces, cuando nosotros invocamos la presencia de Jesús, invocamos el nombre de Jesús. Cuando nosotros actuamos en nombre de Jesús, Jesús se manifiesta, Jesús actúa. El contenido de esta materia pues tiene varios. Primero una introducción general, hablar un perfil mínimo de Jesús, dónde nació, cuánto vivió, o sea, los testimonios que toda persona sabe de Jesús, aunque no sea creyente. O sea, nadie puede negar que Jesús no existió. De repente pones videos en YouTube y de repente que dicen que Jesús fue un extraterrestre y cosas así. O sea, pero Jesús existió, vivió. Jesús, nadie puede negar que Jesús existió. Nadie. Y un perfil mínimo, datos sobre la existencia histórica de Jesús, es lo que les digo. O sea, hay varios testimonios de que Jesús existió. O sea, nadie puede negar. Ni la ciencia puede negar que Jesús existió. O sea, ni la ciencia, porque hay varios testimonios. Para empezar, los judíos. Los judíos hablan de que existió un Galileo que se levantó en armas y que se dijo ser el Hijo de Dios. Hay testimonios. Hay testimonios de los romanos. Por ejemplo, hay un historiador que se llama Flavio Josefo, ¿no? Que él era un historiador y que narra la historia del pueblo romano y su intervención en Israel. Él menciona a Jesús y era un historiador. Hay testimonios, ¿no? Y obviamente los testimonios cristianos, ¿no? Que a través de las Sagradas Escrituras, los Evangelios, pues nos meten más a fondo a conocer la persona de Jesús. Y estos son pues los Evangelios. Vamos a ver los Evangelios, un poco cómo se originaron, cuál fue la evolución del concepto evangelio, el problema sinóptico. O sea, vamos a conocer cómo se fue, fíjense, pero todo nace en torno a la persona de Jesús. O sea, los apóstoles convivieron con Jesús, estuvieron con Jesús, lo vieron morir, lo experimentaron su resurrección. Entonces ellos empiezan a transmitir que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús había padecido por nosotros, que Él es el Salvador, que Él es el Mesías. Y eso era el centro de la predicación de los primeros cristianos, ¿no? O sea, la persona de Jesús. Cada uno a su modo, cada evangelista a su modo, pero el centro era la persona de Jesús, ¿no? La persona de Jesús, en el número 2, la persona de Jesús en los evangelios. ¿Cómo nacen los evangelios? Introducción a los evangelios. Vamos a meternos un poquito a los evangelios. ¿Cuál es el esquema de los evangelios? En un tercer punto, nuestra profesión de fe. O sea, lo que decimos en el credo. Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. O sea,
para que esto la iglesia lo afirmara, o sea, pasó un proceso largo, duro, difícil, para decir, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, verdadero Dios, verdadero hombre. Hubo conflictos, debates, porque muchos decían, no, Jesús era, por ejemplo, era un semidios, no era completamente hombre, pero tampoco era completamente Dios. Otros decían, no, fue un hombre común como nosotros. No, otros negaban la encarnación porque decían, ¿cómo Dios se encarna? O sea, eso, muchos debates. Sin embargo, la iglesia, con su sabiduría, descubre y afirma que Jesús fue verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? Que es lo que afirmamos en el credo. Bueno, no sé, hasta aquí con esta introducción, alguna pregunta, algún comentario. Padre, dentro de la historia tan claro y real que Poncio Pilato existió, por eso dice, y en tiempos de Poncio Pilato, o sea, si se dudaba, el historiador dice, este hombre existió y Jesús estuvo en ese tiempo, o sea, el que no tenga fe, pues, para nosotros los católicos no dudamos, pero en lo más mínimo. O sea, el plano científico y histórico te dice, existió un hombre con estas características. Vivió 33 años, 36 años, murió crucificado, o sea, hay estos datos que la ciencia y la historia no nos puede debatir ni negar. Tan importante que de su nacimiento se viene la fecha, ¿verdad? También. El tiempo. O sea, yo creo que es el hombre a nivel histórico que ha influido más en la historia de la sociedad. Aún sin ser creyente, hay muchas cosas, por ejemplo esto, ¿no? O sea, el parteaguas del tiempo, por ejemplo, lo marcó Jesús. Ciertamente como el imperio romano era el dominante, y en ese tiempo se vuelve, en el 315 se vuelve cristiano, pues obviamente pusieron a Jesús al centro, ¿no? del imperio romano. Mucha gente en realidad ni se convirtió al cristianismo, solo adoptaron la fe porque el imperio, pero mucha gente abrazó la fe. Entonces, la persona de Jesús ha influido mucho en la historia de muchas maneras, por ejemplo en eso, el tiempo, ¿no? Pero si te pones a pensar en otras cosas, por ejemplo el término de la dignidad humana, ahorita se habla mucho, la dignidad humana tiene su origen en Jesús. Tiene su origen en Jesús. Jesús ha venido, aunque los Beatles dijeron en Japón que eran más conocidos ellos, fue en Japón que los Beatles dijeron que ellos eran más conocidos que Jesús. Pero la verdad es que Japón durante mucho tiempo fue comunista, ¿no? Como ahorita China, o sea, China no deja entrar el cristianismo y no. Pero ahorita las nuevas juventudes los conocen a ellos. Exactamente. Y siguen conociendo. Exactamente. Eso es bien curioso. Seas cristiano, católico, ateo, lo que quieras. Todo nombre es borrado en la historia. Todos sus antepasados, quién sabe de sus tatarabuelos, personas del pasado. Pero Jesús es una. O sea, independientemente que creas o no en Jesús, es una persona que cambió la historia y que sigue hasta nuestros tiempos. O sea, los demás se fueron divagando en el tiempo, se fueron olvidando. Si algo no nos dice que algo fue demasiado importante esta persona, como para que en el tiempo no se hayan borrado, sino que algo dice, o sea, ya desde. Como cuando se le apareció a Moisés, soy el que soy el que seré, soy el que soy, o sí, algo así, no me acuerdo muy bien, pero iba a ser, y el que seré. Sí, habla de esa, pues sí, de esa cualidad de Dios, del que es siempre. O sea,
Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de vivos, ¿no? Jesús es la manifestación visible de Dios que antes de que Jesús se encarnara lo conocíamos a oscuras. Buscábamos a Dios, pero así. Y con Dios, con Jesús, nos muestra quién es Dios. Padre, a mí me llama mucho la atención que a través de la historia, como dicen mis compañeros, los grandes hombres, grandes científicos han perdurado en la historia por alguna cosa que hayan hecho así impresionante, un descubrimiento, algo, pero hasta ahí quedó. Y a Jesús le hemos amado de generación en generación, o sea, Él transmite amor, Él hace que las nuevas generaciones nos enamoremos de Jesús. Así nuestros antepasados, abuelos, bisabuelos, nosotros, los niños, hay niños acólitos que yo digo, no manches, chiquillos, ¿cómo quieren tanto a Jesús? O sea, cómo Jesús ha ido de generación en generación transmitiéndonos ese amor. Sí, y luego cómo hay testimonios, o sea, gente que le tiene un amor grande a Jesús, o sea, gente que ha dado la vida por Él. O sea, si fuera una ideología, si fuera algo inventado, o sea, no, es algo como curioso, interesante, o sea, si te pones a investigar, a adentrarte, o sea, hacerte preguntas, o sea, sin un acto de fe, o sea, si te pones a hacer preguntas sobre el misterio de Jesús, empieza a fascinar, o sea, dices, ¿por qué la gente que Dios, qué es esto? Hasta la naturaleza reconoce los tiempos históricos de la región, porque en Navidad toda esa alegría, los flores, porque más florecen son las noches buenas, rojo, el verde. En el tiempo de la cuaresma son flores moradas las que más prevalecen por el mundo. O sea, la misma naturaleza nos va dando también otra parte de los tiempos de Jesús. Sí, claro. O sea, la misma naturaleza también, obviamente, se rinde ante la presencia de Jesús. Y los apóstoles lo vieron. Por ejemplo, cuando iban en la barca, ellos se sorprendieron. O sea, ¿quién es este? Que hasta... O sea, no era un hombre común, no era un curandero, ¿no? Había algo más, ¿no? O sea, porque Jesús no le interesaba absolutamente nada el protagonismo, o sea, lo querían nombrar rey y se va, ¿no? O sea, hacía un milagro, se compadecía a la gente y le decían, no vayas a decirle a la gente que fuiste curado de esta manera, no lo digas. O sea, Jesús, y la gente iba y decía Jesús. Entonces, o sea, como Jesús, o sea, la persona de Jesús se apartó de los valores de este mundo. O sea, del protagonismo, del poder. O sea, Jesús no lo conocemos porque haya sido un grande inventor científico, o sea, sin embargo, o sea, él ha hablado de cosas que nadie se había imaginado, de que nadie había hablado, por ejemplo, el amor a los enemigos, ¿no? Suena de repente hasta un poco ilógico, de repente, o sea, humanamente, si nadie te ha dicho que hay que amar a los enemigos, o sea, si no es por Jesús que lo digo, hay que amarlos. Por eso cuando Jesús hablaba sorprendía, o sea, salía con cosas que no eran dichas. Padre, que tenía Jesús también, ay, no es que hay tantas cosas de Jesús que nos enamoran. Que a la gente le decía, ven y sígueme, y la gente lo seguía. Si a mí en este tiempo me dice, ven y sígueme, no, pues que te vaya bien, ¿eh? Bájate, hoy voy a estudiarme en tu casa. O sea, y la gente actuaba en el momento, digo, ¿qué tenía Jesús? Su palabra, su mirada, que convencía de esa manera para que la gente dejara todo, la barca, Pedro, Santiago, Juan, todos ellos, como ven y sígueme, dejaban todo, padres, familias, y se iban, o sea... Y sigue siendo, hasta la fecha sigue siendo, o sea, yo por ejemplo de repente, o sea, por ejemplo la Madre Teresa de Calcuta, la Madre Teresa era de una familia rica, era muy guapa, de repente gente que se desprende de eso, algo hay, o sea, ¿quién fue el que las enamoró? O sea, es Jesús, ¿no? O sea, la persona de Jesús, el encuentro con Jesús, ¿no? Gente que de repente
te encuentras con testimonios de gente, por ejemplo, una muchacha que hace como 2 o 3 años se fue, era una científica de la NASA, o sea, sorprendió al mundo de la ciencia que dejara su trabajo para irse a religiosa, o sea, por ejemplo. O sea, eso es como que no se entiende, ¿sabes? Sin embargo, detrás está la persona de Jesús. O sea, es el encuentro con el Señor, es el Señor el que cambia todo. O sea, cuando una persona se encuentra con Jesús, todo lo demás, como San Pablo, lo considera basura. No porque desprecie los bienes materiales, la fama o estas cosas, porque las necesitamos trabajar, necesitamos los recursos, pero todo termina siendo como secundario, ¿sabes? O todo gira en torno a él. O sea, por ejemplo, aquí en Andares está un sacerdote legionario, era legionario español, pero este sacerdote viene de las familias más ricas de España. O sea, de gente que tiene empresas petroleras y cosas así. Y todo lo dejaron, sus hermanos pues, se metieron en unas monjas, otros sacerdotes, o sea, no manches, o sea, ¿cómo esta gente puede tener esto, dejar todo esto que aparentemente a los ojos del mundo es importante? Y es la persona de Jesús, es la presencia de Jesús, ¿no? Y yo creo que la finalidad de esta vida, más que todo lo demás, es conocer a Jesús. Una persona que no tiene un encuentro con Dios en esta vida ya se privó de algo muy grande, ¿sabes? De algo mucho. Bueno, pues. Aparte el convencimiento que tiene Jesús, pues porque, o sea, te convence a seguirlo y es difícil seguirlo porque hasta su palabra dice tendrán tribulaciones y las tenemos, pues, o sea, pasamos por pruebas y todo eso, pero aún seguimos, pues, queriendo seguir a Jesús, o sea, no tiene tal convencimiento y llena todos tus vacíos, o sea, todo tu ser, que uno, o sea, tengas pruebas y todo, pues quieres estar ahí. Sí, y yo me he encontrado con gente muy convencida de su encuentro con Jesús. Por ejemplo, recuerdo una señora que era joven, se separó de su esposo en situaciones difíciles. Y ya llevaba 11 o 12 años, porque se separó joven, a los 22 o 30 años. Ya tenía como 40, la señora pues era muy guapa. Y pues siempre tenía mucho pegue la señora. Y pues siempre le decíamos, es que búscate un hombre. Y ella estaba tan firme, no porque quien se case o que viva, quien se separe y se case con otra persona esté mal, pero lo que me llamaba la atención era su convicción de esta persona. Y decía, padre, yo dejar de confesar, de comulgar, quiero mucho a una persona y a lo mejor, pero yo esta parte yo sorprendía, o sea, la convicción que ella tenía de Dios, porque dice que ella fue huérfana de mamá y de papá y para ella la fe fue muy fuerte. Entonces decir, dejar a Dios por esto, no porque una persona que vive en estas condiciones que se haya separado y viva no esté mal, pero me llama la atención, o sea, cómo Jesús cambia a la persona, ¿no? Tú te quebras la cabeza con tus hijos y dices, ay, como que tienen que cambiar eso. Entonces, es tan sencillo, cuando una persona tiene un encuentro con el Jesús, ni vas a ocupar de decirle, haz esto, haz lo otro, porque Dios va cambiando el corazón. Más que por dar consejos, hemos de procurar el encuentro con Jesús, porque es Jesús el que cambia la vida y el que nos hace capaces de amar y de ser como Él. Me he sorprendido testimonios de gente que se acuerda, ¿no? O sea, de una señora que se casó con un drogadicto. Me impactó su testimonio, porque para empezar yo le eché el caballo encima y le dije, ¿cómo te casaste? ¿Por qué no seguiste? Es inválido tu matrimonio. Y ella siempre quiso ser religiosa, entregarle toda su vida a Dios. Digo, no es que cada caso es muy distinto y requiere discernimiento, pero me llamó la atención porque ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Fíjense, por Jesús. Ella siempre quiso entregarle su vida a Dios,
vida a Dios y le decía, y por una cosa y otra no se daba lo de ir al convento. Y la señora guapa también, tenía una estética joven en ese tiempo. Pues yo le dije a Dios que qué quería de mí. Y de repente empezaron a llegar 2 niños a la estética, de la calle. Y de repente se empezó a acercar el papá. Y ella pues les empieza a preguntar, ¿van a la escuela? No, no vamos a la escuela. Ella les empieza a enseñar, les empieza a dar dinero para que vayan a la escuela, se empieza a involucrar sin querer. Y dice que ella sintió el llamado de Dios para amar a esa persona. Dice, padre, yo no me casé enamorada, ni me casé esperando que el esposo me fuera a dar algo de mí o que me fuera a dar algo. Yo sentí un llamado de Dios para compadecerme de esas personas que nadie las amaba, ¿sabes? Y esa señora me sorprendió su testimonio, ¿no? Porque obviamente a quien le platicaba decía, pues, ¿cómo te fuiste a casar con un drogadito? O sea, y ciertamente no quiere decir que esto aplique para todas las personas, ¿no? Pero me llamó la atención porque cuando es un llamado de Dios hay conversión, ¿sabes? Hay conversión. Esta persona perdió la vista, dejó de drogarse, ella se casó, sacó estos 2 niños adelante, tuvo otros 2 niños con el esposo. O sea, ella hizo una obra de caridad tremendamente grande, ¿sabes? Tremendamente grande. ¿Por qué lo hizo? Jesús, por un amor grande a Jesús. Por eso cuando nos cuesta amar, por nuestras propias cuentas, nosotros no podemos amar. Pero si lo haces por Jesús, harás cosas grandes, gloria a Jesús, harán cosas mucho muy mayores. Por eso de repente hay testimonios heroicos de gente que, con este caso no quiero decir que toda la muchacha que venga y me diga, vale, sentí el llamado de casarme con un amigo. No. Pero sí me llama la atención cómo Dios, porque, o sea, ya viendo bien, o sea, Dios le dio un llamado ahí para. Yo sentí que, como si Dios me haya dicho, amas a este hijo mío, que nadie lo ama, ni siquiera a su madre, porque lo rechazó, lo abandonó. No tengo nada que ofrecerte, no tiene nada que ofrecerte, pero lo puedes amar, ¿no? ¿Por qué lo hizo? Pues por Jesús, ¿no? O sea, ¿eso quién lo hace? Una persona que tiene un encuentro con el Señor y que discierne la voluntad de Dios en su vida, ¿no? Bueno, pues nos vemos si Dios quiere la siguiente semana. Nos ponemos.